Está con nosotros Adalberto Méndez López, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH. ¿Qué tal, Adalberto? Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Pues usted firmó este documento en el cual pues nos dan a entender que si bien Rosario Piedra Ibarra pudo haberse expresado, lo pudo haber hecho personalmente, pero no utilizando a la institución. Totalmente. Yo quisiera hacer aquí una primera aclaración, Carlos. La restricción que deriva del artículo 102, apartado B, habla y lo dice claramente la Constitución, son temas de asuntos electorales y jurisdiccionales. Sí. La primera pregunta que cabría precisar es ¿qué es un asunto electoral? Para eso tendríamos que ir al artículo 7º, fracción primera de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que establece claramente que no hay facultades o no tiene facultades la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a hechos o resoluciones de carácter electoral. ¿Esto qué significa? Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no podría o estaría impedida para emitir una recomendación, por ejemplo, frente a una de sus facultades sancionatorias en contra de un partido político o al propio presidente de la República, ¿no? Esa es una cuestión. Y la otra cuestión, que es en la que se enmarca la recomendación general, la recomendación 46/2022, permite de alguna u otra manera hablar de los derechos humanos y entre estos los derechos humanos, los derechos político-electorales, que de acuerdo con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es una cuestión completamente diferente a la que establece el artículo 102, apartado B. En este entendido se da este encono donde sale nuestro comunicado respecto a la recomendación y respecto al comunicado que hace la Comisión Nacional. Y el comunicado, y quiero hacer nada más una precisión, no lo firman 7 de 10, lo firmamos 7 de 7, porque originalmente éramos 10 de 11, en mes de octubre hay una rotación de 2 consejeros, y el consejo se reduce actualmente a su composición actual, que somos 8 consejeros de 11. Y de estos 8 consejeros somos 7 que somos los que fuimos designados por el Senado de la República, y la 8ª consejera sería la titular de la Comisión Nacional. Es decir, el comunicado fue avalado por la totalidad de las y los consejeros. Y el comunicado apela a una cuestión muy importante. Es que hacemos una clarificación, y es que, la recomendación general, primeramente, no tiene nada que ver con lo que dice el comunicado. La recomendación general habla de memoria histórica y de alguna u otra manera es una recomendación muy importante porque habla de un periodo de tiempo, digamos, del pasado, donde además está centrado en actos del ejército, ¿no? Ni siquiera en temas de carácter electoral. Entonces, de alguna u otra manera, cuando sale el comunicado de la Comisión Nacional, nos genera extrañeza y alarma a las y los consejeros, porque desvirtúa por completo lo que dice la recomendación. Yo invito a cualquiera a que lea la recomendación y se van a dar cuenta que en esa recomendación jamás dice o se habla de la transformación del INE. Se habla de otro tipo de cuestiones, como procurar el ejercicio de los derechos político-electorales o el tema de salvaguardar la autonomía de los órganos constitucionales autónomos, incluida la propia Comisión Nacional, ¿no? En este sentido, Carlos, es cuando sale nuestro comunicado. Un comunicado que de alguna u otra manera le exige a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que cuando haga estas interpretaciones se apegue a la literalidad de lo que dice la recomendación. Porque la recomendación nunca se discutió, y está a la minuta de abril de 2022, donde lo pueden corroborar, nunca se habló de esto que establece el comunicado de la Comisión Nacional. Este Consejo no avala ni acompaña esa comunicación y por lo tanto completamente lo hacemos manifiesto a la opinión pública. No es esa o no busca eso la recomendación general. Están desvirtuando por completo lo que busca la recomendación general 46/2022. Muy bien. En todo caso, como usted dice, ahí si ella se iba a salir de eso, pues todos estamos en un país con libertad de expresión, ¿no? No debe haber utilizado estos lineamientos, y por eso dice: exigimos a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apegarse cuando se refiera a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo, específicamente, estrictamente al lenguaje aprobado, sin interpretaciones políticas respecto a su contenido, respetando la literalidad de la recomendación, pues de lo contrario, esta herramienta puede desvirtuarse y puede perder eficacia como mecanismo garante de derechos humanos. Y aparte, pues la institución también, Adalberto, la institución que podría ser utilizada con fines políticos. Totalmente, y además, Carlos, yo creo que hay una cuestión que tenemos que advertir. La recomendación general no es ilegal, lo que es ilegal es la interpretación y el comunicado. Y bajo ese tema, eso sí es muy preocupante,
porque un comunicado de esta tesitura o en estos términos realmente cuestiona duramente la independencia del órgano garante en materia de derechos humanos, que es la Comisión Nacional, ¿no? Y en ese sentido, por eso es indispensable que no se utilice a las recomendaciones generales como instrumentos de golpeteo político o para una coyuntura de carácter político electoral, ¿no? Las recomendaciones son instrumentos que buscan salvaguardar y tutelar los derechos humanos a la luz del mecanismo u órgano no jurisdiccional de protección a derechos fundamentales en el país. Usar la recomendación general con fines políticos es, digamos, desvirtuar la funcionalidad de estos mecanismos y al mismo tiempo cuestionar la utilidad y el impacto que pueden llegar a tener las recomendaciones. Muy bien, ahora, pues estamos viendo que se mete la titular de la comisión en estos asuntos, a la comisión que nada tienen que ver. Y esta es una pregunta que yo le hago con base en el comentario que mencionaba yo, que la notamos ausente a la comisión en los hechos en donde sí es necesario que actúe por violaciones flagrantes a los derechos humanos, por atención a víctimas de delitos, a familiares de víctimas de delitos. ¿Cómo lo están viendo ustedes como integrantes del Consejo Consultivo? ¿No les preocupa esta situación? Carlos, nos preocupa, pero sobre todo nos ha ocupado. Cuando fue el tema de la militarización, este Consejo Consultivo, salimos también de forma unánime. Ahí nada más una consejera no acompañó el comunicado respecto a la ausencia de la comisión en impugnar las reformas normativas o regulatorias respecto a la militarización del país. En ese entonces, 9 de 10 consejeros salimos a denunciar y a mostrar nuestra inconformidad respecto a la inactividad de la Comisión Nacional en materia de militarización. Y antes de ese comunicado volvimos a salir, en ese sentido fuimos ahí 7 consejeros respecto a cuestionando y observando, ¿no?, haciendo un extrañamiento respecto de la acción de inconstitucionalidad que promovió en su momento la Comisión Nacional para proteger a los deudores alimentarios. Salimos contundentemente mencionando que esa acción de inconstitucionalidad carecía por completo de perspectiva de género y de perspectiva de protección a derechos humanos. Afortunadamente, Carlos, la Suprema Corte hizo lo correcto respecto a ese asunto, claro, y no le dio entrada ni le dio la razón a esa acción de inconstitucionalidad a todas veces procedente. Yo invitaría a la población, y aprovecho el espacio para hacerlo, para que revisen las discusiones que se han dado en el seno del Consejo Consultivo. Este Consejo Consultivo, con las limitadas funciones que tiene derivadas de la ley, ha buscado de alguna u otra manera, ¿no?, tratar de hacer valer ese contrapeso y de alguna u otra manera no quedarse callada cuando hay cosas que no son, digamos, concordantes o armónicas al derecho internacional de los derechos humanos, como es el caso de Met. Pues sí. Eso lo hemos visto, pero lamentablemente la actuación de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está haciendo un contrapeso, que de por sí ya la Comisión también tiene una actividad limitada. Bueno, la ley también la limita mucho, pues parece que ahora lo que hace Rosario Piedra Ibarra es que la pone de tapete a la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el gobierno, el Ejecutivo, que en este caso pues debe ser un contrapeso. ¿Qué puede pasar y qué piensan hacer ustedes a este respecto, Adalberto? Sin duda alguna, estoy cierto que será parte de nuestra discusión en la próxima sesión del Consejo Consultivo. Es algo que no puede pasarse por alto, ¿no? Sin embargo, Carlos, yo creo que de alguna u otra manera la reflexión va más allá. Y es que tendríamos que estar, digamos, preguntándole al órgano que no solamente la designó a ella, sino que nos designó a nosotros y nosotras los consejeros, ¿no?, que es el Senado de la República. El Senado de la República, y nada más quiero recordar que tanto la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como las y los integrantes del Consejo Consultivo pasamos somos parte del mismo proceso de elección. Nos eligen con el mismo procedimiento y con las mismas características. Aquí mi pregunta sería, creo que le toca al órgano, digamos, elector, que es la Cámara Alta, el Senado de la República, no solamente mandar a comparecer a la titular si creen que hay motivos, yo creo que los hay, yo creo que este comunicado no es menor y ese comunicado exige una explicación, pero incluso también a las y los consejeros, ¿no? Creo que ese es un ejercicio que fortalece al organismo, fortalece la rendición de cuentas y sin duda alguna si hay que ir a comparecer y hay que ir de alguna u otra manera a explicar, tenemos que hacerlo. El problema es que también necesitamos, ¿no?, que exista este llamado a la comparecencia y a la rendición de cuentas que de alguna u otra manera con este tipo de comunicados no solamente cuestionan duramente la imparcialidad y la independencia del organismo, sino incluso la legitimidad del propio Consejo Consultivo. Por eso el comunicado que 7 de 7 consejeros
emitimos el día de ayer respecto al comunicado, que no procedió de ninguna manera de la Recomendación General 46/2022. Gracias, muchas gracias, Adalberto, por esa entrevista. Gracias, Carlos, hasta luego. Muy amable. Fueron Mauricio Ignacio Ibarra Romo, María del Rosario Torres Mata y la propia Rosario Piedra Ibarra, los tres integrantes del Consejo Consultivo que no acompañaron la firma de este documento.